Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión revisaremos el tema elementos del drama griego. Recordemos que gracias a los griegos es que nosotros tenemos este género que conocemos como género dramático. Este género es el que se encarga de recopilar todas aquellas obras que han sido escritas para ser representadas. Recuerden que dentro de este género dramático tenemos o agrupamos todas aquellas obras que corresponden a diferentes movimientos literarios, pero que no fueron escritas para generar emociones, como el caso del subjetivo, sino que se hacen con el fin de hacer una representación. Esta representación que obviamente va a estar rodeada de elementos un tanto espectaculares, y específicamente vamos a revisar el drama griego porque este drama es justamente el que le da origen a lo que nosotros hoy en día conocemos como teatro. Para iniciar, es importante recordar que los griegos poseían una cosmovisión que era diferente al resto de las civilizaciones antiguas. Ellos vivían dentro de lo que se conoce como una realidad onírica, donde los dioses y los seres humanos se mezclan en una combinación básicamente como hermanados, ¿verdad? Incluso los mismos dioses tenían características humanas y muchos de ellos representaban características de personalidad. Algunos tenían los mismos defectos que podían tener los seres humanos, las mismas virtudes que los seres humanos, y para hacer esta representación ellos intentaban plasmar como protagonistas de sus propias historias aquellos seres que tenían alguna afinidad con los dioses, porque estos dioses, al interactuar directamente con la humanidad, también habían podido reproducirse con la misma humanidad, y eso generaba lo que se conocen como los semidioses. Y para hacer estas representaciones mucho más creíbles, muchos de los escritores de los dramas griegos tomaban justamente a estos personajes para llevarlos como parte de sus temáticas. Y por eso es que muchos de los escritores de este tipo de teatro no creaban sus propias historias, sino que lo que hacían era representar historias que ya existían, les daban una forma para hacerlas actas para el teatro, y eso era lo que las personas terminaban viendo, o historias que ya eran cercanas a ellos porque a lo mejor las habían conocido, las habían vivido, habían escuchado de ellas, y eso hacía que fuera mucho más creíble, porque al final el objetivo del drama era que las personas sintieran más cercana la realidad que se estaba justamente presentando. A manera de resumen, como decía, los autores no inventaban historias, sino que simplemente representaban hechos que eran conocidos por los espectadores, que los llevaba mucho más cerca de esa situación. Muchos de estos personajes eran personajes míticos, partían de las creencias religiosas, principalmente la creencia en el destino, que recuerden que para la mitología griega nadie podía escapar del destino que había sido ya planteado, y eso hacía mucho más impactante este tipo de relatos. Dentro de ese drama también se manejaba el pensamiento de la imposibilidad que tenía todo ser humano para evitar el dolor, y por lo tanto no podía escapar de las fuerzas sobrenaturales que sobrepasaban la voluntad humana. Es decir, que ellos pensaban que todas las cosas que pasaban en la vida estaban ya predestinadas, y no por más que las personas quisieran evadir su destino, al final el destino las iba a terminar alcanzando. Y si ellos escapaban de su destino, el pago de ese pecado o de esa falta iba a ser todavía mucho más grande si hubiesen dejado que su destino pasara de la manera en la cual estaba escrito. Como principales escritores, o que se considera como los fundadores de estos dramas griegos, tenemos a Esquilo, Sófocles y Eurípides. En este caso, esos tres autores, esos tres dramaturgos, básicamente son el fundamento de lo que nosotros conocemos como dramas griegos. Gracias a ellos se debe la creación del personaje, del actor que hoy en día nosotros conocemos, y que en aquel momento era conocido como Hipócrates. Se llamaba Hipócrates porque justamente era quien representaba algo que no era él. O sea, estaba actuando de una manera hipócrita si lo queremos comparar como lo entendemos nosotros hoy en día. Muchas de estas representaciones eran al aire libre, se elegían lugares abiertos,
en los cuales se hacía una especie de semicírculo cavado, generalmente era en las colinas, en las laderas de las colinas, ahí se hacían los graderíos donde las personas iban a sentar, ubicándose las personas más poderosas al frente. En el primer retablo iban todos los hombres, primero los más poderosos, al final los que tenían menos poder o esclavos. En las últimas filas iban todas las mujeres, que generalmente asistían con su cara tapada con un velo negro, y al frente de todo estos graderíos se ubicaba una pared que en muchas ocasiones era pintada o tenía esas características que podemos observar de ventanales. A través de esos ventanales se aparecían los dioses cuando ellos intervenían en la vida de los seres humanos. Al centro de esa pared se ubicaba una representación del dios Dionisio, porque se considera que gracias a los ritos a este dios es que este género dramático, o que conocemos como teatro, se inicia. Los griegos también utilizaron para sus representaciones una serie de elementos para darle mayor vistosidad, como los famosos coturnos, que los coturnos eran como zapatos de plataforma que los actores se ponían para verse mucho más grandes e imponentes. También se usaban máscaras con expresiones faciales exageradas, porque no se hacía una representación donde el actor era el que manifestaba emociones, sino que eran las máscaras. Y también utilizaban una especie de botarga para hacer que sus cuerpos fueran mucho más grandes y majestuosos de lo que realmente eran, ¿verdad? Pero propiamente, cuando hablamos de los elementos que conformaban el teatro en la representación, aquí hablamos de elementos en la representación, podemos ver que había un actor protagónico que era quien había cometido el pecado y quien tenía que sufrir el pecado, ¿verdad? El pecado que había cometido. Ellos en muchas ocasiones eran interpelados por el coro, que era un grupo de hombres o mujeres, bueno, en este caso actores, que se dedicaban principalmente a cuestionar en algunas ocasiones al actor, en otras ocasiones al público. Y como dirigente principal del coro estaba el corifeo, que era una persona que, al igual que el actor, tenían una interacción. Llegó un momento de la evolución del teatro donde este corifeo se convirtió en un segundo actor, ya no solo dejando al actor protagónico, sino que también había un actor ya antagónico o el que se oponía a la representación. Propiamente dicho, cómo se representaba el teatro, ahí estábamos viendo los tres elementos que estaban siempre presentes: un héroe, el coro y el corifeo, que siempre estaban presentes, pero la forma en que se dividía la representación hoy en día, por ejemplo, es a través de los actos y de las escenas. En aquel momento se dividía a través del prólogo, donde lo que se hacía era que se presentaban los antecedentes de la acción o de lo que había ocurrido. Luego estaban los parodos, que eran la entrada del coro, donde el coro entraba y hacía una danza y entonaba diferentes cánticos mientras entraba. Generalmente los cánticos que eran dichos por ellos tenían que ver con la historia que se estaba contando. Luego estaban los episodios, donde habían partes dialogadas entre los actores y también se intercalaban cánticos hechos por el coro, que nuevamente tenían relación con la historia que se presentaba. Finalmente se presentaba el éxodo, que era el cántico final del coro, que se realizaba justamente cuando el coro se encontraba saliendo de la representación. Sí, como vemos, la figura principal de estos dramas griegos era lo que podemos conocer o lo que conocemos como un héroe trágico. El héroe trágico, este personaje estaba inmerso en un destino del cual no pudo escapar, o no se podía escapar, y que de alguna manera debería asumir la responsabilidad para limpiar sus culpas. En la representación que tenemos acá podemos ver a Edipo Rey, un héroe trágico justamente, hijo de los dioses, de los reyes de Tebas, pero que ellos por un oráculo deciden eliminarlo, asesinarlo por cuestiones del destino. Él no muere, solo se queda lisiado de su pie. Se lo dan a otros reyes. Él, cuando crece, va a un oráculo y el oráculo le dice que cuando él sea grande va a matar a su padre y se casará con su madre. Él, huyendo de ese destino, se va de ahí justamente para toparse con el reino de Tebas, donde al final termina cumpliendo su destino, matando a su padre y casándose con su madre, porque, él pensaba de que sus padres eran las personas que él había conocido, cuando realmente eran sus padres adoptivos. Y ahí podemos justamente ver cómo se representa un héroe trágico.
Aparte del héroe trágico, también existía un antihéroe, que era una persona totalmente opuesta a este héroe, que vivía con sus propios valores, tenía marcos de valores diferentes y generalmente se enfrentaba al héroe. Además, la fuerza del destino era un elemento que estaba siempre presente y que le daba sentido a toda la trama. Sin la fuerza del destino, pues todo pudiera cambiar, pero como estaba la intervención del destino generado por los dioses, eso se funcionaba de una manera diferente. Esta fuerza del destino era totalmente superior y era algo que era inevitable. Si no se cumplía en un momento, más adelante este destino se iba a cumplir y puede ser que con mucho más fuerza o con mucho más castigo. Como vemos, algo que influía mucho en toda esa relación del drama griego era la participación de los dioses, que justamente se organizaban a partir del caos, que el caos era el vacío, quien genera allí a la tierra y a Urano el cielo. El cielo se transforma en un titán, engendra con Gia a Cronos y Ría, que sería el Cronos el tiempo y Ría la fertilidad. Y de ellos dos nacerían los dioses que nosotros conocemos del Olimpo: Zeus, Hera, Hades, Poseidón, Demeter y Hestias. Zeus se queda con el cielo y los rayos, Poseidón se queda con el mar y Hades se queda con el infierno. Y de la unión de Hera y Zeus con otras deidades, se generan otros dioses como Hefestos, Ares, Dionisio, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo y Afrodita, que realmente Afrodita, según la mitología, es parte de Cronos, porque cuando se da algo que se conoce como la titanomaquia, Zeus le corta los testículos a Cronos, estos caen al mar y tiempo después aparece en medio de una almeja esta Afrodita como la representación de la sexualidad o el amor, mejor dicho, una representación del amor, pero no un amor hacia una persona, sino que el amor en general como idea, como concepto. Entonces, todas estas deidades de alguna manera intervenían en la vida de las personas y hacían de que el destino inevitable al final terminara alcanzando muchas veces a estas personas. Bueno, espero que les haya quedado claro este tema. Recuerden que siempre pueden repetir el video tantas veces como ustedes quieran hasta que todo les quede claro. Les pido que siempre hagan sus anotaciones, anoten alguna duda, pregunta que tengan para poderla resolver en una próxima ocasión y nos vemos.